Hermanitos, creo que no le había puesto título a este mensaje, pero creo que se va a llamar Jóvenes Cristianos. Amén. Amén. Y pues, como ya lo dice el título, este mensaje va dirigido a todos los jóvenes, y creo que a nosotros como padres también darnos cuenta de lo que conlleva tener un joven en casa, de lo que el Señor también nos previene, en su palabra, cómo debemos de dirigirlos primeramente. Amén. Y vamos a basificar primeramente este mensaje en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 17. Amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Este mensaje va a los jóvenes cristianos. Dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y es un mensaje de parte de Dios, no solo a los jóvenes, como dice aquí la palabra de Dios. Nos llama hijitos, con amor nos llama el Señor, hijitos, pero también a los jóvenes. Y creo que está muy claro que es a los que han sido redimidos, es a los que le hemos aceptado en el corazón, a los que le hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. A estos jóvenes, los cuales están en el pueblo de Dios todo el tiempo, y muchas veces pues no los vemos, o los vemos como que les falta mucho, y la palabra de Dios no dice eso. Amén. Pero antes de entrar de lleno a este mensaje, quisiera marcar la situación de la juventud en el mundo actual, porque creo que está en una fase muy denigrante, si es que se le puede llamar así. Creo que el destino en el cual espera a toda la juventud del mundo es fatal, es la muerte, y el destino es el infierno. Entonces nuestra juventud que tenemos en el pueblo de Dios también parece que va a la deriva, y esperamos en Dios que pues no suceda esto, primeramente pues en esta iglesia, y que también el mensaje se siga regando, y que también en todas las congregaciones del mundo pues se distribuya el mensaje de que tenemos que ponerle mucha atención a los jóvenes. Amén. Amén. Porque están siendo atraídos hacia un mundo sin control, hacia un mundo que ni ellos mismos entienden. Están siendo atraídos de tal forma
que se les está olvidando quiénes son. Se está perdiendo su identidad de ellos mismos. Quisiera, leer una parte que la tomé de la red, la verdad, pero tiene mucha razón en una parte. En la siguiente parte no la tiene, pero es que muchas personas se dejan guiar por estas cosas. Pero sí quisiera leerlo, porque el mundo está entre dos posturas con respecto a los jóvenes. Amén. Quisiera leer este texto, es pequeño. Dice: los hijos mueren en su cuarto. Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Cuando jugaban en los patios, oíamos sus voces, escuchábamos sus fantasías al oírlos a la distancia. A la distancia sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando entraban en casa no existía una televisión en cada habitación, ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no escuchamos sus voces, no oímos sus pensamientos. Los niños están allí dentro de sus habitaciones y por eso pensamos que están seguros. Cuánta inmadurez la nuestra. Ahora se quedan con sus auriculares encerrados en sus mundos, construyendo sus saberes sin que sepamos que aún están vivos en sus cuerpos, pero muertos en sus relaciones con sus padres, encerrados en un mundo de tecnología que en nada contribuye a la formación de niños seguros y fuertes para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con sus valores familiares. Dentro de sus habitaciones perdemos a nuestros hijos con las drogas, las conversaciones con malos amigos, la pornografía, inmersos en un mundo de fantasía, muertos de su identidad familiar. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados y los padres no siempre saben lo que sus hijos son. Dice: hoy usted puede leer este texto y enviarlo a los amigos, pero ¿podrían rescatar a sus hijos? ¿Puede ver en verdad y reflexionar sobre todo esto? Ahí es donde no hay razón. Dice: te invito a sacar a tu hijo de la habitación, de la tableta, del celular, del ordenador, del auricular. Te invito a comprar juegos de mesa, tableros y tener hijos en la sala a un lado por lo menos 2 días. 2 días a la semana, dice, más allá del sábado y domingo, que juegues y que te diviertas con ellos. De principio la situación que describe es muy correcta. La solución no lo es para nada. La solución no solamente es eso. Nosotros que estamos en el pueblo de Dios sabemos cuál es lo que dónde nosotros tenemos que ponerlos, que es en la brecha. Amén. Y esa es una parte de la juventud la cual se está encerrando en sus cuartos, en sus habitaciones, y ciertamente se dice allá en el mundo que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando los hijos están encerrados, cuando no los vemos, cuando no están siendo supervisados, tienen la facilidad de ingresar a las redes sociales, a cualquier página donde hay pornografía de cualquier nivel. Tienen la facilidad de recibir mensajes depresivos y a raíz de eso ellos mismos se llenan de depresión, que es el causante de muchos suicidios, consumo de drogas porque se sienten solos. Es una cárcel en su propia casa y nosotros pensamos que están seguros. No voy a totalmente a decir nosotros porque es una idea que tiene la sociedad, que mientras lo tenga ahí en casa es mejor comprarle y llenarle de videojuegos cualquiera. No sé cómo se llaman, la verdad, Xbox, PlayStation, Wii, juegos, para que no salgan, porque allá afuera hay peligros, los quieren encerrar, pero no nos damos cuenta que muchas veces les hacemos daño también, o les hace daño el mismo mundo.
Amén. Amén. Pero hay otra postura también. La gente que dice, no, mi hijo tiene que salir. Mi hijo tiene que salir allá afuera, salir a divertirse. Tiene que crecer, tiene que tener vida social. Entonces dice, yo no lo voy a tener encerrado. Pero allá afuera está, no sé si igual o peor. Quieren sacar a sus hijos al mundo y a veces el mundo está mucho peor. Solamente tomé una pequeña fracción de estadísticas del INEGI. Es una pequeña fracción, de verdad. Cuando yo me metí a investigar esto, me espanté de las estadísticas y los números que refleja el gobierno ante la muerte de adolescentes y jóvenes. Y más por los motivos. De verdad es un mundo que la palabra de Dios ya lo describe desde mucho antes. En el 2022, adolescentes de entre 12 y 17 años, según el INEGI, solo es un año de adolescentes, no aún jóvenes, aún niños queriendo ser jóvenes o adultos. Hubo un total de 7,098 muertos, 2,395 mujeres, 4,703 hombres. Fueron los decesos registrados solo en ese año. Es lo más pequeño que encontré. Es lo más pequeño. De una edad mayor, de 15 años a 29 años, las principales causas son accidentes de tránsito derivados del alcoholismo. Hay horarios, todo está registrado. Todo está registrado. Hay también en ese mismo año 33,287 homicidios. Ya están incluidos los robos con violencia, las agresiones y todo esto. Pero nos damos cuenta que va subiendo. Son 33,287. Es en un año. A esos son homicidios. Y hablo de jóvenes y adolescentes. No estoy incluyendo pues todo lo que lleva a la guerra del narcotráfico y todo esto, porque eso ya incluye adultos. Por sobredosis de drogas, en el 2022 hay 107,941. Igual está incluyendo cualquier sustancia. Jóvenes que van y se divierten, y una cosa es por la sobredosis y las otras muertes son los accidentes de tránsito. Es muy aparte. Estas son las sobredosis de droga. Y más de 1 millón de infecciones de transmisión sexual se contagian diariamente. ¿Sí? De enero del 2019 al 15 de junio del 2022 se vinculan 8,069 agresores de mujeres. Incluye por violencia de género, feminicidio, acoso y abuso sexual. También solamente tomé en esa parte de lo más pequeño que encontré. Nada más para que ustedes puedan imaginar la magnitud de lo que está alcanzando a la juventud y a la adolescencia. Y ahora que les he puesto como que en contexto sobre la situación de la juventud, creo que todos tenemos jóvenes, algunos en casa, otros familiares, otros hijos. Tenemos que poner en nuestra cabecita el que tenemos nosotros. Vamos a leer Jeremías capítulo 9.
Jeremías capítulo 9, versículo 21. ¿Lo tenemos? Jeremías 9, 21. Dice la palabra del Señor: porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de la plaza. De esa manera tenemos al enemigo atacando a la juventud. Así como pasaba en estos tiempos, cuando les sucedía esto al pueblo. Dice que la muerte había subido por nuestras ventanas. ¿Por qué? Porque está entrando a tu casa, hermano. Quiere entrar a tu casa, aún está subiendo por las ventanas. En nuestros palacios, donde creemos que están seguros, no lo están. Dice, para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Porque los niños ya no salen a jugar porque ya hay peligros afuera. Yo recuerdo que yo llegué a jugar en las banquetas, en la calle, en la noche. Eso ya no se ve. Ya no es seguro. Quizá aquí en un lugar más apartado que de la ciudad, posiblemente sí, pero en la ciudad ya no lo hay. Eso no se puede, a menos que sea un lugar muy, muy en la orilla, posiblemente, pero ya no pasa eso. Y antes todos los días, bueno, cuando yo estaba chamaco, pues todos los días había eso. Pero así ha llegado el enemigo, dando muerte a la adolescencia y a la juventud. Y la juventud ya no tiene para dónde hacerse. O se quedan en casa o se salen. Esa es la situación de la juventud en el mundo. Pero nosotros tenemos un trabajo, lo cual es guiar a nuestros hijos, guiar a nuestros jóvenes. Y la palabra de Dios nos la muestra. Lamentaciones 3:27, por favor, hermanos. Lamentaciones 3:27. Lamentaciones está después de Jeremías. Amén. Amén. Lamentaciones 3:27. Dice la palabra de Dios: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. 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 El yugo es un pedazo de madera, el cual le ponen a un buey para que are la tierra, pero el otro extremo lo ponen con otro, para que juntos vayan. Pero no es algo agradable para ellos, es algo que pues es pesado por el trabajo que tienen que andar haciendo. Pero comúnmente se dice que se pone a un buey joven con un buey ya más viejo, más experimentado, para que le vaya enseñando al más joven cómo se debe de hacer el trabajo. Ese es un yugo. Vamos a leer Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Amén. Mateo 11, del 28 al 30. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Parece irónico, ¿verdad? Porque hablamos de que un yugo es llevar un trabajo. Es algo que al animal le duele, le cuesta, es un trabajo. Pero leímos en el primer versículo que le es bueno al joven llevar yugo. Bueno, que tenga un yugo desde su juventud. Pero así es el Señor.
Nuestro Dios así es. Siempre usa las cosas para nuestro bien. Él dice que su yugo es fácil y parece, le digo que ironía cuando estamos aprendiendo que el yugo es difícil y que el joven lo tiene que llevar, pero Jesús dice no, vengan los que están trabajados y cargados, yo los hago descansar y les voy a poner otro yugo. Pero este yugo es fácil porque ya no lo llevas tú solo. Entonces los jóvenes tienen que tener un yugo desde su juventud. Bueno, valga la redundancia. Tienen que tener un yugo, algo que les cueste, algo donde ellos puedan vislumbrar su futuro o al menos pues, qué van a hacer con sus vidas. ¿Sí? ¿Y qué es lo mejor? Nosotros como padres guiarlos o ponerlos en el camino. Nosotros aprendimos que llevar el yugo de Jesús es fácil. Lo puedo decir, ¿por qué? Porque cuando yo fui al Señor y le pedí perdón, yo me levanté como descansado, como que había dejado un mundo ahí de cosas cargando y me levanté con muchas fuerzas. Me levanté como nuevo. Y parece mentira o parece ficticio, pero es verdad. Es verdad, cuando le llevé las cosas y los problemas al Señor y se los puse y le dije, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, aquí está, y me levanté, pero cuando me levanté era diferente. Amén, gloria a Dios. Entonces es un reflejo de la promesa de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer Eclesiastés 11. Del 9 al 10. Amén. Eclesiastés 11, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Amén. Ahí toma parte lo que hemos aprendido en la palabra de Dios cuando dice que todo me es lícito. Y la palabra de Dios dice ahí, el predicador que escribe este libro dice, alégrate, joven, en tu juventud. No es malo entonces. No es malo que quieras divertirte, no es malo. Pero tienes que tener discernimiento. ¿En qué se va a gozar tu corazón? Dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Eso es muy importante, porque ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es a lo cual tú le has abierto la puerta y ha entrado? Eso es lo que te va a producir placer. Eso es lo que también te va a llevar a una vida con Cristo o al infierno. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No es un juego lo que te dice. No es un juego. Tienes que tener conciencia que todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Todo. Tu actitud, cómo piensas, cómo hablas. ¿Qué dice San Mateo? Que por toda cosa ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso es tan importante lo que hablamos. Cada palabra de lo que decimos es tan importante. Cómo nos dirigimos con las personas allá afuera. Todo se va guardando. Y dice que cada una de ellas daremos cuenta en el día del juicio. Dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Por qué esto tenía que venir justamente para los jóvenes? Porque cuando un joven es inmaduro,
cuando se está en la plena euforia de la juventud, el estar enojados los lleva a cometer cualquier tipo de ignorancia. Ese enojo ha llevado a demasiados al suicidio, a cometer crímenes, a su misma familia incluso. Cuando están molestos, cometen cosas sin razón. Por eso les es tan importante: quita pues de tu corazón el enojo, porque es fatal para un joven inmaduro y enojado. Les lleva a tomar decisiones drásticas, las cuales después se están arrepintiendo. Y ahorita en los reclusorios, creo que la mayoría son jóvenes. La mayoría. La mayor parte de los suicidios son jóvenes. Porque a eso los lleva. A eso los lleva pues el enojo en una ignorancia. Dice: y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué? Porque tu carne siempre va a estar queriendo pues hacer algún mal. ¿Por qué? Porque cuando eres joven le das mucho lugar a la carne. Le das mucho lugar a tu cuerpo, lo que tu cuerpo necesita o quiere en ese momento. Es por eso que dicen: quiero vivir la vida, quiero conocer, quiero salir, quiero vivir, quiero hacer y deshacer. Y si quieren comer el mundo, dicen por ahí, a puños, con prisa, como si no hubiese tiempo para cada cosa. Dice este mismo libro que para cada tiempo Dios da una sazón. Entonces dice que apartes de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, porque se va a acabar. Todos fuimos jóvenes, creo que entendemos por eso, los que ya estamos más grandes, entendemos esa parte. Y a veces los jóvenes se olvidan de eso, que también tuvimos esa edad. Y nos identificamos a veces, porque a veces lo vivimos igual o peor. Pero no les vas a poder poner tu experiencia en su cabecita. No les puedes transferir lo que tú aprendiste a ellos. No se puede. Tienen que vivir sus consecuencias. Y a veces duele. A veces nos duele porque dices: tantas veces te hablé, tantas veces te corregí, te puse aquí, te enseñé, te dije. Pero dices: no, porque hay enojo en tu corazón, o porque hay rebeldía, o porque puedes pensar cualquier cosa, porque estás en la plena euforia de tu juventud. Estás viviendo tu juventud y quieres hacer tu vida. Y lo digo así porque creo que es en todos los jóvenes esto, Estoy generalizando. Entonces vamos a aprender nosotros de la palabra de Dios de algunos jóvenes. Hay muchos ejemplos, pero solamente vamos a leer 3. Vamos a leer Génesis 39 con la ayuda de Dios. Génesis 39 del 1 al 12. Esta historia ya no la sabemos de memoria. Creo. Génesis 39 del 1 al 12. José. ¿Se acuerdan de José? Era un joven. Era un joven. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Génesis 39 del 1 al 12. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía.
Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Así, cuando un joven se somete a la voluntad de Dios y vive la voluntad de Dios, se gana la confianza, porque nos damos cuenta que es un joven responsable. Entonces nos va proyectando la palabra de Dios que el hecho de que haya sido joven no era motivo para hacerlo a un lado. Eres un chamaco, tú todavía no sabes, no tienes experiencia. No le pidió experiencia como en los trabajos de ahorita, ¿verdad? No le pidió tantos años de experiencia. Era joven, pero él veía los frutos de tenerlo a cargo de su casa. Era bendecida su casa. Era un joven que tenía temor de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Este hecho, pues continuamente lo hemos leído. ¿José tenía Biblia? No tenía Biblia. Pero cuando se somete a la voluntad de Dios, uno en su corazón tiene el discernimiento de lo que qué puedo hacer y de lo que no debería de hacer. Porque la mayoría de jóvenes ahorita dicen, no está en la Biblia, entonces está permitido. O sea, creen que todo debería de estar escrito. Y sí, gran parte de lo que vivimos está escrito, pero hay cositas que no. La Biblia no habla de las drogas. No habla de las drogas. Pero conscientemente y estando en Dios, uno va a saber y se va a dar cuenta que no es agradable a Dios. Uno lo siente y dice, esto no está bien. Este hombre, por sabiduría y razonamiento, decía, esto no está bien. Si estoy contigo, pecaría contra mi Dios. Y no tenía Biblia, todavía las leyes no habían sido dadas al pueblo. Aún no había leyes. Pero en su corazón sabía que estaba mal. ¿Huyó de qué? De la fornicación. Cuando los jóvenes no están llenos de la palabra de Dios y están encerrados en sus cuartos o salen a la calle, muchas veces van a buscar eso, la fornicación. Y a José parece que la fornicación lo buscó a él, pero había temor de Dios en él. Había temor de Dios, el cual le hacía sentir que esas cosas no estaban bien. Por eso es una gran necesidad de nuestros jóvenes que tengan palabra de Dios, para que en su corazón o en ellos esté el saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y no se puede hacer o no se debe de hacer. Vamos a leer 2 Timoteo con ayuda de Dios. Segunda Timoteo 2:22.
Amén. 2 Timoteo 2:22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. José no tenía Biblia, nosotros sí tenemos una. Nosotros sí tenemos una y debemos de ponerla como la guía de nuestras vidas, la guía para educar a nuestros hijos. Es la vara de la corrección. Amén. Así como José huyó de la fornicación, cuando el joven por mucho tiempo que esté en su cuarto, si hay temor en él, si ora, si busca del Señor, va a huir no solamente de esas cosas. Se le pueden presentar otras cosas en las redes sociales: fornicación, pornografía, homosexualismo, todo lo que se puede encontrar. Pero él va a tener un discernimiento de decir: esto no me conviene. Y entre más se enamoran de Dios, más pueden decir no. Y a veces el primer no es el que más cuesta. El decir no, la primera vez es la que cuesta. Porque después ya es más fácil. Después es más fácil decir a esas cosas no. Huye de las pasiones juveniles, les decía Pablo a Timoteo. Huye. No te quedes ahí por curiosidad. Si te aparece eso, joven, señorita, si te aparece eso, huye. Dale para arriba, como dicen ahí. No te quedes ahí. Tienes que huir. No te quedes ni por curiosidad. Porque tus ojos son las ventanas. Todo se ve por ahí. Josué huyó. Pablo le dice lo mismo a Timoteo: huye. Y en esta tarde el Señor te dice, en este día te dice: huye también de las pasiones juveniles. Usaron la misma palabra. Huye. ¿Por qué? Porque te va a destruir. Porque te va a destruir, porque también es una adicción todo eso. También los pensamientos se empiezan a confundir y se empieza a perder la identidad de cada quien. Se empiezan a confundir las preferencias, se empieza a pensar que son algo más, que son un caballo, que son un perro, que se pueden casar con un árbol y tantas cosas más que está presentando el mundo. Amén. Eso está abarcando, hombres y mujeres. De hecho, hay un texto que también acentúa de las mujeres en este aspecto. Vamos a leer Cantares 8. Cantares 8:4. Cantares 8:4. Hay dos versículos que tienen casi lo mismo y vamos a leer los dos porque se remarca y es porque son muy importantes. Cantares 8:4 dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ahora vamos a leer Cantares 2:7. Amén. Cantares 2:7. Amén. ¿Lo tenemos? Cantares 2:7. Dice la palabra del Señor: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Quizás suena un poco poético y confuso. De hecho, este libro es así, es un libro poético. Pero dice tanta verdad. Cuando dice yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, es algo serio, lo está jurando. Incluso dice por los corzos y por las siervas del campo.
que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Se está refiriendo a las mujeres que desde pequeñas están despertando una vida amorosa. En otras versiones está mucho más explicado. Cuando no podemos entenderlo eso, yo a veces cuando no entiendo muy bien busco una versión más actual. Y dice que no despierten el amor hasta que haya una edad más precisa, más exacta. Pero ¿qué pasa con el mundo? Apenas nuestros niños tienen 15, 14 años y ya quieren sentirse mujeres grandes. Los hombres también ya se sienten hombres grandes, ya no quieren cruzar la adolescencia, quieren brincar desde la niñez a la juventud. De hecho, el mismo mundo les está enseñando a hacerlo. Apenas fuimos a un lugar, llevé a mis niños, y antes yo me acuerdo que los niños pues eran pequeños, bueno, ponían edades pequeñas, incluso había una reglita ahí para medir sus estaturas. Ahora ya los niños son de hasta los 16 años. Hasta los 16 años son niños para ellos. Pero ¿qué pasa si en 2 años ya son adultos? ¿Dónde hubo esa transición? No lo dejas entonces crecer. Lo vas a pasar desde un niño hasta los 16 años. Por eso es que son tan infantiles a veces los jovencitos, los adolescentes. Y aquí la palabra de Dios remarca que hasta que deba ser, hasta el momento preciso, creo que dice la otra versión, no despiertes cosas antes de, ni tampoco después de, porque aún hay niños de 30 años, 35 años, que los mismos padres inutilizan a sus hijos. Gloria a Dios. Disculpen, hermanos. Entonces, para todo el tiempo, y nosotros debemos de tener más conciencia cómo controlamos las edades de nuestros hijos. Si es niño, tratarlo como un niño. Si empieza a dejar de ser niño y es adolescente, darle su tiempo. Pero si ya es un joven, pues yo creo que ya empecemos a encaminarlos a que busquen su propia vida. Nosotros tenemos esa conciencia que el Señor y esa sabiduría que el Señor nos ha puesto. Amén. Entonces, aquí regresando al punto, es que los jóvenes tienen que huir cuando se encuentran en este tipo de situaciones, como la fornicación, como estas ideologías que están torciendo los pensamientos de los jóvenes, de los niños. A que no pasa nada si eres homosexual, que no pasa nada. Bueno, ciertamente la sociedad no te debe tratar mal, y uno como hijo de Dios no tiene por qué tratar mal. Tampoco, no nos compete eso. Eso es juicio de Dios. A nosotros no. Pero es que es un pecado que está haciendo a los jóvenes desviarse de su naturaleza, perdiendo su identidad y no saber qué son, o pensar que es lo mismo una mujer y un hombre. Y es que ese es un pecado tremendo. Vamos a leerlo, Levítico 18, dice la palabra de Dios. Levítico 18 del 22 al 30. Amén. Levítico 18 del 22 al 30. Dice la palabra del Señor: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión.
Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia ya lo va marcando qué es y qué no es. Y el mundo se está encargando de decirles a los jóvenes, no pasa nada. Tú hazlo, vívelo. Se casan con animales. Y la Biblia nos dice, eso no está bien. Son pecados de tal forma que les llama la Biblia abominación, perversión. Palabras fuertes. Dice el 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Es tan fuerte el pecado que hay en estas situaciones, que por eso los países no progresan, no avanzan. Aquí lo dice, no lo digo yo, dice que se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Dice el 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas, de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis de ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. En el libro de Eclesiastés dice que nada es nuevo debajo del cielo, que todo lo que vimos o lo que vemos ya pasó en algún tiempo, y estamos viviendo esa misma situación. La palabra de Dios lo condena de una forma directa y fatal, como la muerte como recompensa. Se contamina la tierra. Por eso es que la palabra de Dios condena tajantemente estos hechos. Entonces, que en nuestra tierra, en nuestra casa, pues no haya eso. Que busquemos, si tenemos esa situación, busquemos más al Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, si quieren buscarlo, creo que no lo sabemos. Si mi pueblo, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si hay algo de esto en casa, ¿qué nos queda? Volvernos a Dios o seguir más buscando al Señor para que sane nuestra tierra. Amén. Porque lo malo es malo, así la sociedad lo pinte como bueno o quiera quitar lo que es malo, porque el Señor lo ha establecido. Lo malo es malo, aunque todo mundo lo empiece a hacer, sigue siendo malo. Así haya leyes que aprueben, es malo, porque la palabra de Dios está sobre la ley de los hombres. Amén. Entonces, este hombre, José, nos da ese ejemplo de huir de todas esas situaciones de fornicación. Y Pablo también le dice a Timoteo, huye de todas las pasiones juveniles, huye. No te compete como hijo de Dios quedarte ahí. Vamos a leer otro joven. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él
propuso en su corazón, porque este joven, Daniel, era un joven que siempre buscaba estar orando. 3 veces al día me parece que hacía su oración. No le importaba si el rey ponía un decreto en el cual había muerte, si no se le adorara a él, a su estatua. Él no le importaba. Él hacía sus oraciones. Era un joven temeroso de Dios. Era un joven que había guardado en su corazón la ley, la palabra de Dios, y le había dado un lugar pues alto. Pero en ese momento él propuso en su corazón de no contaminarse. ¿Por qué me refiero a esto? Porque a los jóvenes, creo que, no sé si a la mayoría, quizá no me tocó a mí vivir eso, pero a los jóvenes les empiezan a ofrecer el vicio desde la secundaria, algunos en la primaria. Desde ahí empiezan a adquirir conocimiento a causa de los vicios, a causa de las drogas. El alcohol es lo más natural que se puede ver en esa situación, en esa edad o en esos principios. El alcohol es algo que les mueve a los jovencitos porque les hace robar identidad de otros y adquirirla para ellos mismos. Es cuando ya se empiezan a sentir adultos, grandes, que pueden hacer cosas que no les permiten. El alcohol les confunde. Pero cuando el joven se le ha inculcado la palabra de Dios y la ha abrazado para sí, él se va a proponer en su corazón, de no contaminarse. Porque sí hay jóvenes, sí hay adolescentes que pueden decir no. Sí los hay. Jóvenes que han adquirido sabiduría de parte de Dios y han dicho que no. Pero cuando el jovencito no tiene esa educación, ese valor moral desde casa, pues muchas veces la circunstancia en la que se encuentra le hace acudir él mismo para buscarlo. Y vamos a ver Proverbios 21 con la ayuda de Dios. Proverbios 21. Amén. Dice la palabra de Dios: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera por ellos yerra, no es sabio. Amén. De hecho, hay doctrinas pseudocristianas, no son cristianas esas doctrinas, donde promueven el alcohol y dicen que no está mal tomar, que no está mal. Agarran los versículos donde les dicen toma un poco vino por tu malestar del estómago, o que Jesús hizo vino y todo esto. Tuercen toda la palabra de Dios para sí. Pero la palabra de Dios es clara. El vino es escarnecedor. ¿Por qué? Porque cuando se está ebrio, ¿qué se hace? Burla de todo. Hace escarnio y dice que la sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos yerra. ¿Qué quiere decir yerra? Que comete un error, que comete el error de consumirlo. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Yo creo que muchos han visto no tengo por qué temer decir su nombre, es un predicador famoso, Dante Gebel. En una, no sé si llamarle prédica, no sé cómo llamarle al show que hace, él alardea de que él toma cerveza y dice: yo no soy hipócrita, dice: yo no soy de los que esconden la cerveza abajo para que no me vean. No es hipócrita, es cínico. Eso es cinismo, de que no me importa que me vean, soy la autoridad. Pero aquí dice que cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No es sabio lo que hace. Porque ¿qué va a hacer la congregación o los jóvenes? Los jóvenes en este caso, ¿qué es el tema?
van a seguir sus pasos. Si el predicador lo hace, pues ¿qué tiene de malo? Yo también lo voy a hacer. Entonces van abrazando todo esto. Van abrazando todo esto para sí y se empiezan a hacer sus doctrinas. Y se aferran hacia ellas, olvidando estos versículos. Cuando un versículo lo puedes aplicar, es porque hay toda una línea en toda la palabra de Dios respaldándola. Si no lo hay, entonces no puedes hacer una doctrina de eso. No puedes apoyarte de un versículo olvidándote de los demás. Entonces, debe haber en tu corazón, joven, esa iniciativa de decir no. Así como Daniel propuso en su corazón, Daniel propuso el no contaminarse con el vino del rey. Y no solo con el vino, llegan con las drogas en la mano. Prueba, el primero es gratis. No sé, me imagino al diablo ahí frotándose las manos al ladito. Pero es que es así, es así. De esa forma se va destruyendo la adolescencia, la juventud. De esa forma. Vamos a leer Efesios 5, con la ayuda de Dios. Efesios 5. Efesios 5, del 15 al 18. Efesios 5, del 15 al 18. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Con diligencia, porque nos tenemos que dar cuenta muy diligentemente cómo nos conducimos, principalmente nosotros que estamos aquí dando el mensaje. Imagínense ese hombre que dijo que no es hipócrita por no mostrar, por no esconder la cerveza. ¿Por qué? Porque está siendo un necio, no está siendo sabio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué tenemos que ser sensatos? Y porque los días son malos, porque estamos viendo la actualidad, la situación de la juventud y todavía promoviéndoles una cerveza. Hazlo, no pasa nada. Como si todo mundo o todos los jóvenes a su corta edad tuviesen el control de sus acciones. No tienen el control de sus deseos. Y todavía le pones una cerveza ahí. ¿Qué va a pasar? Lo van a hacer sin control. No te puedes escudar en el versículo donde dice, no sean amadores de mucho vino. Porque ellos no van a hacer de poquito. Porque se le está dando un permiso. Y la Biblia no te lo da. Dice el 18, no os embriaguéis con vino. Es un rotundo no. No dice, oh, poquito tómale. No. No dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué? Porque pierdes el sentido. Los jóvenes por eso, cuando van ebrios, ¿se acuerdan que en la estadística la primera causa es accidentes de tránsito por causa del alcohol? Porque no están en sus 5 sentidos. Porque van mal. Hay disolución en sus pensamientos. A veces ahí es cuando, ya que están pues a la deriva, ya que están con sus sensaciones muy a flor de piel, llegan los recuerdos o la depresión en ese momento, están ebrios, llega el desamor en ese momento a sus mentes, a sus corazones, y ya no les importa nada. ¿Y qué provoca todo eso? El vino, las drogas. Así está la juventud que no tiene a Cristo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Ahí está de qué tenemos que ser llenos.
¿Para qué? Para que constantemente sean jóvenes razonables, que usan la razón para conducirse en la vida, para conducirse pues en su casa, en la escuela, si es que ya trabajan o los que están trabajando, tienen que usar la razón. Vamos a ver ahora otro joven. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Primera de Reyes 3, del 3 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, del 3 al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la bendita palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Él mismo declara, Salomón, que aún era joven. Aún él se sentía incapaz de gobernar. Él reconocía. ¿Y qué pidió? Sabiduría. Y dice la palabra de Dios que si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios. Amén. Sabiduría para poder actuar en todos esos momentos de tentación, de lucha. Nosotros como padres o como tíos o como lo que sea del joven que esté más próximo, tenemos que pedir sabiduría a Dios. ¿Qué le podemos decir a un joven? Ya sea de la calle, ya sea de casa, ya sea que uno que viene aquí a la casa de Dios. Tenemos que pedir sabiduría también nosotros para dirigir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Porque no tenemos, nunca es suficiente. Siempre ignoramos cosas, siempre pasamos por alto muchas cosas. Nos equivocamos y nos volvemos a equivocar. Y los jóvenes toman tus errores, toman tus equivocaciones para poder manejarte.
te conocen, han visto cómo ha sido tu vida, tus momentos más frágiles, han visto qué es a lo que le tienes miedo, han visto tus triunfos, te conocen, te pueden manejar. Tienes que pedir a Dios sabiduría entonces. Amén. Porque como pueblo de Dios tenemos que dirigir a los jóvenes que están en esta iglesia. Porque son la próxima iglesia, los próximos adultos. Son los próximos que van a pararse aquí a predicar. Son los próximos que van a salir a llevar las buenas nuevas de salvación. Son los próximos. No podemos dejar a la deriva los jóvenes que tenemos aquí en casa y aquí en la iglesia. Son por los que tenemos que ver primero para después ir a los demás. Porque si no tenemos cuidado de los de nuestra casa, pues ¿qué se dirá? ¿Cómo vamos a ir a los de allá afuera? Vamos a leer Oseas 4:6 con la ayuda de Dios. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6 dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No podemos darnos el lujo de, acostarnos en nuestros laureles y no darnos cuenta que tenemos jóvenes que vienen detrás de nosotros. O algunos deberían estar siendo ejemplos ahora mismo. Vamos ahorita a llegar a eso. Pero ¿por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. De hecho, por eso muchas iglesias terminan desapareciendo. Porque no se busca la sabiduría de Dios. Se busca el hacer la voluntad de los líderes, que le llaman. El líder debe ser Dios. La voluntad de Dios es la que se debe de aplicar en nuestras vidas primeramente, después en la iglesia y después para cada uno de nosotros, compartiéndonos la palabra de Dios, para no ser destruidos. Porque este hombre, este joven, Salomón en ese entonces, pidió sabiduría. Vamos a leer Santiago 1, con la ayuda de Dios. Santiago 1, del 5 al 7. Santiago 1, del 5 al 7 dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que en nuestra oración no será tan complicado decirle al Señor en unas frases: Señor, dame sabiduría. No te sientas ignorante, hermano. Pero todos somos ignorantes delante de Dios. Él es el que sabe todas las cosas. Él es el que es el omnisciente. Conoce todo. Sabe todo. No hay nada escondido delante de Él. Y puede darte sabiduría. Dice el 6: pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué tenemos que pedir sabiduría entonces? Porque entonces, si no la pedimos y no creemos que el Señor nos las puede dar, por eso tenemos que pedir con fe. Si no la creemos, cualquier persona va a llegar con cualquier argumento contrario a la palabra de Dios y se lo vamos a creer. Porque a veces he escuchado a personas que han leído la Biblia
pero no la han estudiado. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, y otra cosa es muy diferente, pedirle sabiduría a Dios y entendimiento. Pedirle sabiduría. Si tú lees solamente un capítulo, hermano, pero le pediste sabiduría a Dios y entendimiento, te será mejor que haber leído 3 libros. Entonces tenemos que pedir sabiduría a Dios. Y dice el 5, que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Es como que algo de lo que Él te va a dar, solo que lo pidas. Solo necesitas pedirla. Pero tienes que creer. Entonces hay que pedir fe también, acompañada de la sabiduría. Vamos a pedir fe también. Y vamos a llegar al punto de ¿para qué necesitamos sabiduría ahorita en los jóvenes? Amén. Porque en ellos es ahorita el mensaje, y es lo que ellos precisamente tienen que estar pidiendo constantemente, como Salomón. Él lo hizo. Vamos a leer Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que te están engañando? Porque pediste sabiduría, porque estás constantemente en una relación Dios, el cual te ha de dar sabiduría, conocimiento, entendimiento. Tú estás en contacto todo el tiempo con su palabra. Dice un salmo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque tenemos ojos y vemos, pero solo lo visible. Si tú estás constantemente pidiendo a Dios sabiduría, joven, vas a entender cuando el mundo te está queriendo engañar. Vas a entender que la ideología de género no está correcta, que la sociedad pone personas preparadas y con argumentos y palabras suaves, gente elocuente que llega con argumentos te convencen. Si no tienes el conocimiento y la sabiduría, te pueden convencer y cambiar tus ideas. Hay argumentos los cuales parecen tan razonables, como por ejemplo, Dios es amor y también los ama. Y tú dices, no, pues mi Dios sí es amor, y ciertamente sí los ama. Pero Dios dice que Él es justicia. Él es amor, pero también es justo, y también es fuego consumidor. Si no tienes la sabiduría de que Dios es amor, pero también hay otras cosas, como que Él es justo y como que Él es sabio y su corazón no se muda, Él no cambia. Es el mismo Dios que condenó a aquellos hombres que estaban en homosexualismo, que fue lo que leímos. Ese mismo Dios es el Dios de ahora. No va a cambiar eso. La sentencia está declarada. Ese mismo Dios que declaró que es muerte y es abominación y es perversión, es el mismo Dios. Si tú no tienes conocimiento de Dios, porque no pediste sabiduría, ¿qué pasa con esos argumentos? Vienen y te engañan. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacen ya engañados? Hacen sus propias iglesias cristianas, donde el pastor ya es homosexual, donde aquí sí recibimos a todos. Ya son filosofías de hombres, huecas sutilezas, porque llegan sutilmente. ¿Cómo? Sutilmente desde pequeños. No te das cuenta que en las caricaturas entran. No te das cuenta que en los libros de cuentos de los pequeños entran. No te das cuenta que en los adolescentes están siendo bombardeados por las redes sociales para que sean confundidos sus pensamientos y sus preferencias. Entran sutilmente.
En la juventud ya es más fácil porque ya fueron trabajados con anterioridad. En la juventud ya llegan con convicciones más firmes de que son homosexuales, de que son lesbianas. Solo por hablar un argumento, que es el homosexualismo, el cual te va a desviar totalmente de las cosas de Dios. Y yo no odio a las personas que hacen eso. Entonces, ¿quién sería yo? ¿Verdad? No estoy promoviendo el odio, porque se justifican a sí mismos con ese hecho. Todo lo contrario, Dios tenga misericordia de todas esas almas, de todas esas personas que no se aman a sí mismos como Dios los ha hecho. Que Dios abra sus ojos y les dé conocimiento y entendimiento, que su andar no es el correcto, que el fin de sus caminos es la muerte y el infierno. Y en mí y en nosotros como pueblo de Dios está el pedir por ellos, el hablarles de Dios, que hay alguien que puede cambiar sus vidas, que ya pagó por sus pecados. No está en nosotros el hacer menos a nadie de ellos, porque muchos de los que posiblemente están en el pueblo de Dios estuvieron en esa situación y el Señor obró con misericordia. El Señor los trajo. ¿Y cuántos más faltan en llegar que habrán estado en esa situación? Mientras hay vida, hay esperanza. Aún faltan muchos más en llegar al pueblo de Dios que han estado en eso. Aún Dios puede obrar en sus vidas. ¿Y qué nos toca como pueblo de Dios? Pedir por todos esos jóvenes confundidos. Pedir por ellos. No podemos desmayar, porque quizá por nosotros alguien oró. Alguien estuvo orando por nosotros, a que viniésemos a los pies de Cristo. Entonces tenemos que pedir sabiduría, y esto solamente por mencionar otro argumento, porque el mundo te llena de confusiones para que te alejes del conocimiento de Dios. Como por ejemplo dice 1 Timoteo 6, vamos a leerlo. Es solo adelantito, 1 Timoteo 6. Del 20 al 21. Amén. 1 Timoteo 6, del 20 al 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Timoteo era otro joven. Y ahorita vamos a leer un poco más de Timoteo, pero este joven también es un gran ejemplo de lo que él hacía. Y Pablo le dice: guarda lo que se te ha encomendado. Guarda, joven, lo que se te habla de la palabra de Dios. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. A veces el detenerte a examinar o escudriñar otros argumentos que no son conforme a la palabra de Dios o que van en contra de la palabra de Dios, son cosas vanas. Y dice, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ciencia es como el saber, sabiduría, conocimiento. Y si es falsamente, si tú te vas a buscar el significado de esta parte de la palabra de Dios, que ¿por qué le llama falsamente llamada ciencia? La falsamente llamada ciencia es todo lo que contradiga a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está declarada como la sabiduría, como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que está llena de sabiduría. Y entonces todo lo que vaya en contra de es la falsamente llamada ciencia. ¿Quieres que te diga algo, hermano?
Si te das cuenta, todos los argumentos del mundo que les están imponiendo a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, en las escuelas, tratan de excluir a Dios. Y según ellos, eso es la verdad. Para el mundo, para la sociedad, los cristianos son fanáticos. Son mentes retrógradas que se quedaron allá atrás. Para el mundo y todo el poder que está, por dominar una sociedad ignorante, porque no ha buscado la sabiduría, les han llenado de argumentos y se hacen tan sabios en argumentos declarados por ellos mismos, dice la palabra de Dios, que se vuelven necios. Y me estoy refiriendo a muchas enseñanzas que nos han dado. La evolución, por llamar algo, nos están inculcando a nosotros, de hecho desde niños nos inculcaron a que venimos de un proceso de evolución del mono. No recuerdo los nombres, se me hacen graciosos, la verdad, cómo es que va evolucionando, siendo una teoría sin bases reales, siendo solo una teoría de un hombre. Nos lo ponen y nos lo declaran como una verdad absoluta, la cual tenemos que aprender y abrazarla y quedarnos con eso y no hay más. Es otro argumento de la falsamente llamada ciencia. Es otro argumento en el cual engañan a las personas y le dicen, no, es evolución, solo es una teoría, no hay nada que compruebe de eso. Nada. La palabra de Dios nos dice que venimos de Adán y Eva, que el Señor formó a un hombre y una mujer. Pero muchos cristianos se les olvida esto y abrazan toda la ciencia para ellos. Y hay otros argumentos, hermano, que si quieres platicarlo más personalmente, está el hermano Salvador y está su servidor, como por ejemplo, hay otros argumentos, como que la Tierra es una esfera, como que los dinosaurios y otras cosas que parecen teorías conspiranoicas que les llaman. Pero realmente la palabra de Dios como cristianos debemos de entender que es otro sentido el que nos da la palabra de Dios. Pero que te dicen, eres un ignorante porque crees que es esta la Tierra, así es la forma de la Tierra. Mira, los hechos científicos son comprobables. Nadie de ellos los ha comprobado. Nadie. Son argumentos que les han dicho, que nos dan en las escuelas. ¿Por qué lo puedo decir abiertamente? Porque yo vengo de ser una persona que abrazaba todos estos argumentos científicos. Yo era una persona de la cual era mi pasión estudiar todo eso. Las estrellas, las galaxias, todo el universo. Eran una de mis pasiones allá en el mundo. Pero cuando llego a la palabra de Dios, realmente, porque se supone que yo la conocía, pero no era así. La palabra de Dios dice otra cosa. Hay textos los cuales nos definen cómo es la creación. Y así es. Y muchos cristianos evitan eso y dicen, no, la ciencia ya comprobó que es así. Bueno, está bien. Quizá puedo parecer un ignorante, porque el mundo así me va a tachar. Pero la palabra de Dios me ha enseñado otra cosa. Tuve que hacer todo lo que leí, estudié durante años. Lo tuve que hacer a un lado, porque la palabra de Dios me dice otra cosa. Y la falsamente llamada ciencia es todo lo que está contrario a la verdad absoluta de Dios. Amén, gloria a Dios. Nada hay comprobable allá afuera en toda la ciencia. Bueno, estoy refiriéndome a esos argumentos. Hay cosas que sí, que la misma palabra de Dios los confirma. Pero si vamos a cosas que ellos quieren a desacreditar, como Jesús y toda la vida de Jesús, es un hecho comprobable por historiadores que no eran cristianos, que no seguían. Bueno, ya sé meterme en otro tema más profundo, es otra cosa, la verdad.
pero es parte de que tenemos que pedir sabiduría a Dios. Los jóvenes, para no ser involucrados en todos estos argumentos, estas ideologías, si no hay sabiduría en ellos, son envueltos en todo esto y siguen siendo más de lo mismo. Aunque hayan conocido de la palabra de Dios, sigue siendo más de lo mismo. Entonces, vamos a leer ahora una parte de Salmos. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que los jóvenes ahora tienen que ir encontrando el rumbo, los que lo han perdido. Y nosotros nos toca estarlos poniendo ahí. Los jóvenes tienen que levantarse, y así como lo leímos al principio, que son los fuertes, que son el futuro de la iglesia. Hablo como los que tienen que ir moviendo a la iglesia, los que tienen que ir formándose en el pueblo de Dios. Tienen que limpiar su camino de todo esto. ¿Y cómo va a ser? Guardando la palabra de Dios. Así es como ellos mismos tienen que empezar a forjarse a sí mismos con la ayuda de Dios, no de ellos mismos, no de nosotros, no ayudándoles tampoco. Vamos a leer 1 Timoteo 4 con la ayuda de Dios. 1 Timoteo 4, del 12 al 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, en que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. No está mi hermano Esaú, esta vez no vino, pero me impactó en una ocasión que se levantó a dar gracias, y él comentaba que era difícil ser un joven aún y ser el único de su familia el cual buscaba constantemente a Dios y se esforzaba en venir. Y yo dije, eso sí requiere de mucha decisión y valor, que aunque toda su familia no quiere, él como joven queriendo llevar la luz a su casa. Entiendo que tiene unas ocupaciones por sus estudios, me parece, o trabajo, no recuerdo, pero es justificable porque el hermano cuando puede viene. Pero sí me impactaron sus palabras, porque él decía que es difícil, y eso es difícil en él, esa puede ser su lucha. Aquí hay muchos jóvenes que no están, pero hay muchos jóvenes de los cuales nosotros tenemos conocimiento. Hay jóvenes aquí en la iglesia, los cuales tienen que buscar la sabiduría de Dios para poder dirigir su vida, y de tal forma que sea aplicada esta palabra que le acabamos de leer, que Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. No porque los veamos jóvenes pensemos que no tienen luchas. No porque los veamos jóvenes pensemos que ellos no se pueden esforzar. Porque le dice a Timoteo que si no quiere que ninguno lo tenga en poco por ser joven, tiene que ser ¿qué? Ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tiene que buscar al Señor para que pueda ser ejemplo
puede ser ejemplo aún de los mayores. Puede ser ejemplo de los que son más grandes. No porque sea un joven no puede adquirir sabiduría. Ya leímos que sí. Los 3 que leímos eran llenos de sabiduría. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 5. Primera de Pedro 5, de 5 al 11. Amén. Primera de Pedro 5, del 5 al 11. Dice la bendita palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los jóvenes se les llama a estar sujetos a los ancianos, no a los ancianos de edad. Ya lo hemos aprendido con nuestro pastor. A los que el Señor les ha dado un poco más de conocimiento. Amén. Tienen que estar sujetos en humildad, porque a veces la juventud, en su necedad, se llegan a sentir más sabios en su opinión, más inteligentes. Y ya leímos que la juventud es vanidad, nada más. Por eso debe ser con humildad. Humillados, dice el 6, pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse ante Dios primeramente, y entonces el Señor nos va a dar la forma, o les va a dar la forma de cómo humillarse. No delante de los ancianos, sino de una forma humilde, porque humillarse es ante Dios. Amén. Y dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ya es la respuesta de lo que estamos hablando, porque en la juventud hay esa ansiedad de a veces ya querer hacer las cosas, ya estar ahí. No, que se la lleven a Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a dirigir, Él les va a dirigir a ustedes como jóvenes. Amén. Porque dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si están aquí en el pueblo de Dios, es necesario estar velando. Es necesario estar sobrio, porque hay un adversario que viene de allá afuera, con todos esos argumentos, ideologías, esas atracciones como lo que hemos estado aprendiendo hoy, que te va a querer llevar, te va a querer confundir. De esa forma te puede devorar. Vamos a leer Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Es otra pequeña clave para la juventud que la palabra de Dios da. Efesios 6, del 1 al 3. Esta clave es son de las que el Señor da directamente a los muchachos, a los jóvenes. Amén. Esta es la segunda. Después vamos a leer la primera. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es que se ha perdido en el mundo esto, el honrar a los padres. Y todo el tiempo aquí en la casa de Dios estamos constantemente diciendo esto. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No es por los padres o la madre. De hecho, pues solamente cuando somos honrados creo que nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y viene alegría al corazón. Pero para ellos hay una promesa. Es el primer mandamiento que tiene una promesa. Para que te vaya bien. Si el mundo está de cabeza, si el mundo está siendo todo un caos para la juventud y la adolescencia, hay una clavecita. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra, para que tus días no sean cortos, para que la muerte no te alcance en la adolescencia, en la juventud. Llegues a una edad madura y no solo a llegar anciano, sino que lo vivas bien. Amén. Amén. ¿Cómo lo tienes que honrar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Está guardando la palabra de Dios. Ahora vamos a la primera clave, que es Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 12:1. Amén. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quisiera leértelo, hermano, en otra versión. En dos versiones diferentes. Este mismo versículo. En la versión de Dios habla hoy, dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me atrae ningún placer vivirlos. Y en otra versión dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no me es agradable, ya no es agradable. Es exactamente esas palabras. Quizá las entendemos más. No me gusta usar mucho las versiones actuales porque a veces se pierde la esencia del versículo. Pero estas sí nos explican de una forma más explícita para nosotros. Y a los jóvenes especialmente. Que antes de sus padres esté Dios. Y que ahora que son jóvenes, se acuerden de su Creador. Creo que es un buen presente delante de Dios presentar tu juventud cuando aún tienes fuerzas, cuando aún eres joven y tienes toda la disponibilidad, si es que la mayoría la tiene, para servir a Dios. No cuando a veces ya somos más grandes, que ya las ocupaciones, el trabajo, los deberes ya nos han consumido parte de la vida, parte de las fuerzas físicas, ya se han consumido. Entonces los jóvenes ahorita que están en su plena juventud, acordarse de su Creador. Amén. Esa es la primera clave. La segunda es honrar a tu padre y a tu madre. Amén. Por último vamos a leer ahí mismo Eclesiastés 12, del 11 al 14. Amén. Eclesiastés 12, del 11 al 14, dice la palabra de Dios. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor está siendo testigo de todo lo que estás haciendo, joven, oculto a la vista de todos. Él es testigo. ¿Y qué dice? El 13, el fin de todo el discurso oído, de todo lo que te hablé hoy, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano.